de este Buenos tipo días. de A fenómenos, nosotros nos por lo cual corresponde fue creada en la insolvencia 1966 transfronteriza, de la Panamá, Comisión de Naciones Unidas. En para el general, derecho mercantil se puede decir que la internacional, insolvencia como la es vista institución como la encargada situación de de crisis fomentar la en la que se armonización y encuentra un unificación deudor progresiva del y que derecho bajo esta mercantil situación se encuentra internacional, libre. comprendidas tanto la Desde insolvencia entonces, en el sentido esta estricto, comisión, vista como la la insuficiencia comisión que patrimonial anteriormente del mencioné, deudor, que lo incapacita es para vista pagar el como el importe de órgano las deudas, jurídico como central del también la sistema de iliquidez y la organizaciones de cesación de Naciones pagos Unidas. en el ámbito de derecho La mercantil insolvencia internacional. transfronteriza es entendida como un Dentro fenómeno de los diversos esencialmente estereotipos económico que que se trabaja da esta cuando un deudor comisión, que incurre en una incluyen situación el de insolvencia arbitraje, y la posee conciliación bienes en comercial más de un internacional, Estado. O también compraventa se presenta internacional cuando de, algunos de los de acreedores de dicho mercaderías, deudor no son garantías ciudadanos orales, del pagos Estado en el que internacionales, se inició el entre proceso otros. de insolvencia. La insolvencia es uno de los temas Es que más ha importante preocupado a resaltar que dicha dentro de la comisión, línea, gracias del al cual derecho. se promulgó Se en han el año buscado desde hace tiempo 1997 una ley dar modelo soluciones a este en fenómeno materia y han habido diferentes de respuestas insolvencia planteadas a lo transfronteriza. largo de la historia. Y en el año Pero el 2004, fenómeno una adquirió guía mucha más legislativa relevancia en sobre las últimas regímenes de décadas insolvencia. debido al aumento del Nosotros comercio hacemos hincapié internacional entonces y a la las ley consiguientes situaciones de 1116 del año insolvencia en que se 2006 ven o el nuevo régimen de inmersos insolvencia que se ven empresarial, inmersos. que tuvo como una de Algunos de sus los grandes intervinientes novedades, de la dichas inclusión de relaciones las comerciales. normas De la ley Ahora bien, modelo la de Organización de Naciones de la Unidas comisión consideró que podía desempeñar sobre la insolvencia un transfronteriza de papel más activo, 1997 en cuanto a lo la cual se puede búsqueda de la evidenciar en el disminución título o tercero de de la la mencionada eliminación norma, como tal compuesto por de 5 este tipo capítulos que de abarcan desde el fenómenos, artículo por lo cual 85 fue creada hasta en el el artículo. artículo. Bueno, ahora mencionando los principios de la Ley 12 del 19 de mayo del 2016, que exactamente pues se encuentran regulados en el artículo 6, que el cual indica pues que esta presente ley y su proceso concursal se encuentra orientado bajo los siguientes principios, que sería el principio de universalidad, el principio de colectividad, el principio de igualdad y finalmente el principio de negociabilidad. Bueno, pues es importante resaltar que en cuanto al principio de universalidad, dentro de la gama de los principios es que interviene dentro de los procesos de insolvencia, como quiera que el objeto de este es agrupar en un solo proceso la totalidad de las masas o de los bienes del insolvente y a todos los acreedores, evitando así, pues, digámoslo, el desmembramiento del patrimonio del deudor en la interposición de las acciones individuales y por parte de los acreedores. Ahora bien, en cuanto al principio de colectividad, podemos decir que este se interpreta que todos los acreedores deben concurrir al proceso concursal y que tienen la carga de hacerse parte del mismo según los parámetros previamente legales y previamente establecidos. Este principio pues encaja dentro de la lógica del proceso concursal, ya que no atiende a un interés particular, sino como tal a un interés colectivo, sin cuya comparecencia o satisfacción se dificultaría en cuanto al propósito y al fin del mismo proceso. Pues como ya lo hemos mencionado, es que es la recuperación y la conservación de la empresa como fuente de una unidad de explotación económica y pues fuente generadora de empleo y protectora de créditos. Ahora bien, en cuanto al principio de igualdad, dentro del proceso concursal de la presente ley hace referencia al trato que debe dárseles a todos los acreedores durante pues todo el proceso, sin perjuicio de la aplicación o de la prelación legal o clase del crédito que posea. También este principio se predica entre los acreedores que poseen la misma clase de crédito, grado o preferencia y asimismo se verá reflejado en la igualdad de, pues, el pago. Ahora bien, dentro de la negociabilidad, pues significa que es de mucha suma importancia dentro del presente proceso concursal, por tener en cuenta que aunque la adopción de la ley pretende armonizar las normas sobre el proceso concursal, es necesario tener en cuenta que al momento puede ir en contra del orden público interno y menos en contra de la mencionada ley. Ahora bien, pasando de un tema de los principios, hablaremos sobre las innovaciones que ha dejado la Ley 12 del 19 de mayo del 2016. Pues con la ley en mención, el país dio un paso muy importante en materia legal comercial al entrar esta pues en vigencia. Pues con esta nace lo que es el Código de Comercio, que es, como ya sabemos, una legislación muy antigua que no se acopla a la realidad de una empresa.
por lo que ese instrumento legal permite salvar a aquellas empresas en crisis económica con la protección del crédito y de sus acreedores, refiriéndose así a este como un estamento concursal ágil, eficiente y transparente, acorde con la realidad jurídica, económica y social panameña en concordancia pues con las prácticas internacionales. También algo que nos deja esta ley y de mayor innovación es en cuanto al aspecto que encontramos dentro de un ámbito legal, que serían novedades en sujetos fiscalizados, tales como los administradores concursales y la junta de acreedores. También nos dejan novedades en materia penal, pues traslada lo que es las conductas punibles al Código Penal, valga la redundancia, eliminando presunciones de quiebra fraudulenta y culpable. Asimismo, tipifica las conductas penales comunes asociadas a procedimientos concursales, asignando penas específicas a dichas pues, conductas que se han realizado. También tenemos novedades innovadoras en cuanto a la cobertura, pues que eso no es más que la ampliación, digámoslo así, de la creación de nuevos juzgados para los eventuales conflictos pues, que puedan surgir en la materia de investigación. Y finalmente tenemos innovaciones en cuanto a nuevos procedimientos concursales, que esto sería pues para la empresa deudora un procedimiento concursal de reorganización y procedimiento concursal de liquidación. Y en cuanto a la persona deudora, que sería un proceso concursal de reorganización y procedimiento concursal de liquidación. La ley de insolvencia Bueno, en este apartado o la ley corresponde antes explicar mencionada, lo que es la regulación de la ley de se estableció insolvencia en también Panamá. los regímenes de procesos se ha concursales de implementado insolvencia la ley en la República 12 de del Panamá, 2016, que tienen por la que objeto la según, protección de crédito los y documentos de consultados y de los dice acreedores que a es través del interesante proceso el desarrollo de y reorganización de esta nueva ley ante los tribunales de justicia, a fin de garantizar de Panamá, la recuperación y sobre todo conservación de la empresa, la ley 12 del 2016 o mediante una contempla la liquidación judicial pronta y ordenada de las empresas así como el esta cuarto ley tribunal extingue la figura de la quiebra del también en Panamá, distrito judicial, y conformado por la tres reemplaza por la magistrados elegidos elegidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por parte de la con competencia privativa de la regulación para como conocer tal de estos en la ley. procesos Esto concursales sería todo, de insolvencia. Sin embargo, embargo, la ley de fecha, insolvencia estos o la ley no se han antes creado, mencionada, o sea, simplemente ahorita se encuentran se estableció como en la etapa también los regímenes que de apenas procesos están, concursales de insolvencia en la República digamos, de Panamá, puestos en la ley, que tienen pero no se han creado objeto la como protección de crédito Bueno, y por tanto, quienes están conociendo de y de estos, los acreedores procesos a través del actualmente proceso son los de jueces del circuito reorganización, quienes deben a fin de- asistirse a fin de garantizar técnico de administrador la concursal recuperación designado por ellos y mismos, conservación de la empresa pues, dentro del proceso. Y bueno, nosotros como conclusión podemos decir que esta ley 12, que establece el régimen concursal de insolvencia, trae una mayor protección al crédito y a los acreedores. Por tanto, prevé unas figuras como la reorganización, la reestructuración y la liquidación judicial que apoyan, digamos, a esta garantía de derechos. Aunque la liquidación judicial no es tan eficiente, por eso esta ley protege o quiere llegar a ser más efectivos los acuerdos entre el acreedor y el deudor. Esta ley 12 trae o esgrime unos principios que son los lineamientos que se encuentran dentro de estos procesos concursales y que ayudan a una mejor, eficaz y eficiente solución a estos conflictos mercantiles o económicos. Estos principios son 4 y se encuentran en el artículo 6 de la misma ley. Encontramos como el primero el principio de universalidad, que da una mayor seguridad jurídica, al igual que tiene que estar acorde a todos los otros 3 principios. También encontramos el principio de la colectividad, que son cuando todos los acreedores concurren al mismo proceso y por ende se vuelven parte del mismo, siendo parte procesal entre el acreedor y el deudor.
También encontramos el principio de igualdad o paridad de condición de acreedores, que lo que quiere evitar es el enriquecimiento por parte del deudor, al no pagar todas las deudas de los acreedores en igualdad de condiciones. Por eso lo que se busca aquí es que de manera consensuada se pacten o se arreglen unos acuerdos según pues sea el monto económico que tiene y los bienes del deudor. Esta ley también, aparte de implementar estos principios, también regula a los sujetos del mismo proceso concursal, de los que forman o hacen parte del proceso concursal. Estos establece la misma ley que tienen un carácter sustancial, como son tres diferentes figuras que estas estipulan en el artículo 8 de la misma ley, las cuales son el acreedor, el deudor y la junta de acreedores. Según esta ley, va a definir al acreedor como el que tiene garantizado el derecho de propiedad según la Constitución de Panamá. Tiene unos derechos de liquidación coactiva o también tomada como una distribución parcial de los bienes que se adeudan, que se le adeudan, mejor dicho. También va a definir al deudor, que es el que tiene, digamos, el patrimonio afectado o del que se generan las obligaciones. Y se lo va a desestigmatizar, puesto que va a redefinir, digamos, unas cláusulas penales para los tipos, y volverlos unos tipos penales específicos. Esto quiere decir que se va a dejar de sentenciar al deudor a decir que tiene que demostrar que efectivamente él tiene las deudas o que con consentimiento adeudó un monto y que tiene que devolverlo. Se va a dejar de sentenciarlo y se va a dar un camino más abierto para que ellos puedan, digamos, entrar de una manera más eficaz al proceso para poder llegar a un acuerdo con los acreedores. También define lo que es la Junta de Acreedores, que se encuentra del artículo 61 al artículo 72 de esta misma ley 12. Y esto lo que permiten es afrontar, digamos, este problema concursal de insolvencia desde un punto de vista lo que es más privado, con un mayor interés entre la economía de la empresa y el beneficio o la cancelación de lo adeudado de la misma empresa. Por ende, aquí va a asumir la autonomía de la voluntad de las dos partes. Y por último, va a entrar a definir también lo que es el administrador concursal, que lo que debe hacer, como pues bien su nombre lo dice, es guiarse en el proceso y encontrar un equilibrio, digamos, de intereses entre las dos partes, que tanto ceda el deudor con sus deudas y el acreedor, digamos, en diferentes fórmulas de solución para poder darle fin a este conflicto y que se le respeten pues sus derechos crediticios. Lo que busca este régimen, entonces, siguiendo la conclusión por último, es salvaguardar a la empresa. Por eso esta ley 12 se rige más por unas garantías, o le brinda al deudor unas garantías para que puedan, digamos, superar ese ciclo de quiebra de infraestructura pues de la iglesia, de la empresa, perdón, pues económicamente, y puedan cumplir con sus obligaciones. Por eso de esta manera lo que hace esta ley es derogar las sanciones que se le habían impuesto anteriormente al deudor. Y por eso establece, digamos, varios puntos de vista a favor del deudor, como por ejemplo que se va a poner un límite de tiempo a los procedimientos, también van a promover estos juzgados especializados, pues concursales, también van a implementar estos procedimientos, como ya los dijimos, que tienen que ser unos procedimientos eficientes de reorganización y liquidación en caso de que ya no se pueda hacer nada con la empresa, de una liquidación
liquidación judicial. También se le va a dar protección, una mayor protección a estos acreedores, lo que va a, digamos, a generar una mejor consecuencia en la transparencia de los mismos procesos. Aquí, al igual que pues con todos los sujetos procesales, se le va a dar una igualdad jurídica a estos acreedores nacionales y a los extranjeros, que pues bien tienen unos parámetros desde la insolvencia transfronteriza, que ya sabemos que es cuando se tienen unos bienes en diferentes estados, lo que va a hacer que haya un mayor conflicto de intereses, digamos, entre estas empresas dentro de la insolvencia transfronteriza. Por ende, esta ley lo que va a hacer es introducir un concepto de protección financiera y por ende estableció 3, digamos, procedimientos dentro de este mismo proceso, que son la reorganización, la liquidación judicial y la insolvencia transfronteriza. Lo que hacemos con esto, entonces, es que se den más oportunidades de recuperación de la empresa, ya, digamos, hacia los deudores y hacia los acreedores, pues hacia los deudores que hayan tenido o contraído obligaciones y haciendo que, digamos, estas empresas entren en un régimen de mantenimiento y sigan contribuyendo a la economía, llegando pues a unos acuerdos satisfactorios entre el acreedor y el deudor. Muchas gracias, profe.